Supercrack Estrella presenta William Blake y el Conde de Saint-Germain año 1785. Festival de la Bestia del año 1785, uno de los festivales más salvajes de la historia. El Festival de la Bestia consiste en abrir un portal por donde entra Satanás. Ocurre cada 28 años y se suele realizar en un castillo de Europa. Ese mismo año, desde la Bastilla, el Marqués de Sade escribe Los 120 días de Sodoma, mientras está prisionero en la Bastilla. Un libro que cuenta lo que ocurre en estos festivales de bestia. Un libro tan sucio que prefiero no comentar su historia. En ese año de 1785 William Blake tiene 28 años, él es considerado por la élite de los Illuminatis como el mago negro más grande de la historia. Todos los años que son festivales de la bestia son únicos, por lo miraremos con atención aquel año del 1785. El gobierno de Francia quiere adquirir el manuscrito de los 120 días de Sodoma. Escrito en 1785, mientras su autor, el Marqués de Sade, estuvo prisionero en la Bastilla. Los 120 días de Sodoma es considerado aún hoy uno de los libros más escandalosos de la historia. Los 120 días de Sodoma consiste en un largo rosario de fábulas de tortura, sodomía, necrofilia, incesto, violaciones, cropofilia e infanticidio. William Blake, Londres, 1757-1827, pintor, grabador y poeta británico, una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Woods, creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario. Su padre era calcetero, y parece haber pertenecido a una secta de seguidores de Swedenborg. En 1771 Blake empezó a trabajar como aprendiz con el grabador James Bazire. En 1780 conoció al rígido y frío escultor neoclásico John Flaxman, de quien aprendió el gusto por la seguridad y la precisión de contornos en el dibujo. Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher, la cual se reveló para él una esposa ideal, y la publicación de los Poetical Sketches, esbozos poéticos, 1783, se dedicó a la poesía y a las artes plásticas. Estudió a los artistas griegos, a Rafael, a Durero y sobre todo a Miguel Ángel, al que, incapaz de asimilar en su potencia creadora y volumétrica, tradujo en términos lineales, con lo cual se aproximó inconscientemente al juego curvilíneo de los miniaturistas célticos. De su gran entusiasmo por el famoso escultor participaba también el pintor suizo H. Fuseli, que se estableció en Inglaterra en 1779, fue conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en Blake. Blake, por otra parte, experimentó además la influencia del gótico, y copió los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster y de otros templos antiguos. Flaxman le introdujo en la tertulia de Mrs. Mateu, donde fueron también apreciadas sus cualidades de poeta. Componía ya versos desde 1768-69, y, aun cuando no estudios regulares, sí había realizado amplias lecturas. Shakespeare, Milton, la Biblia y Ossian. Se inspiraba en el estilo de la época isabelina, y no ocultaba su desprecio por la afectación y los primores de los poetas barrocos. En 1783 fueron impresos, a expensas de Flaxman y del reverendo Henry Mateu, los Poetical Sketches. Pero la gestión de estos mecenas debió de resultar poco grata al autor, ya por las palabras de condescendiente protección antepuestas por Mateu, o bien a causa del mismo vocablo sketches, al que Blake daba un sentido peyorativo, del título, acerca del cual no había sido consultado el poeta. A Blake, que ni tan solo pudo revisar las pruebas, le fue entregada toda la edición para que dispusiese de ella a su gusto. El autor se limitó a distribuir algunos ejemplares de la obra a varios amigos, y no habló ya más del libro. La segunda etapa de su vida, 1783-1803, comprende la maduración de su arte poético y pictórico. En 1784 abrió un negocio de grabados, que mantuvo hasta la muerte de su hermano Roberts. Luego trabajó para otros. Primero con Thomas Woods, quien le ayudó generosamente y fue siempre amigo suyo, y, más tarde, 1800, junto a William Ailey, noble que se jactaba de poeta y mecenas y que asignó a Blake como residencia un cottage en Felpham, en el litoral de Sussex, donde nuestro autor pasó 3 plácidos años y compuso algunos versos que figuran entre los más deliciosos y abstrusos de su producción. Desde 1793 a 1800 vivió en Lambeth, suburbio de Londres.
En 1789 habían aparecido los Cantos de Inocencia, ilustrados por él mismo, seguido 5 años después por los Cantos de Experiencia, donde expresa la caída del hombre en poemas inolvidables, como La Rosa Enferma o El Tigre, de aterradora simetría. En su última época, 1803-27, pasada en esta capital, reveló en poesía una extravagancia creciente, seguida por 20 años de silencio casi ininterrumpido y un pleno afianzamiento como artista. En Londres cayó primeramente en manos de Richard Cromet, quien lo explotó. Luego, tras la ruptura con este, trabajó con John Linnell, 1813, pintor de paisajes y el mejor de sus patronos. Para él grabó Invention de Book of Job, su obra maestra, y algunas ilustraciones para la Divina Comedia. En los últimos años de su existencia, se vio rodeado por un círculo de amigos y discípulos. De entre las obras literarias de sus últimos años, destacan El matrimonio del cielo y el infierno, 1793, y más tarde 2 entregas escritas e ilustradas entre 1804 y 1820. Milton, 1804-1818, y Jerusalén, 1804-1820, en las que abiertamente rechaza toda forma de religión convencional y preanuncia temas caros al simbolismo de fines del siglo XIX, como la atracción por el abismo y la caducidad de la moral burguesa. Blake modificó, además, la métrica y los ritmos ingleses clásicos, al incorporar a la poesía culta los procedimientos populares de las canciones, baladas y sonsonetes infantiles. Sus cuadernos de notas con algunos poemas breves, escritos entre 1793 y 1818, fueron adquiridos en 1847 por el poeta D.G. Rossetti, uno de los primeros artistas en reconocer el excepcional valor de su obra. Estos acontecimientos externos no permiten reconstruir el carácter extraordinario de William Blake, muy irritable y capaz de dar tanta importancia a una cuestión privada como para llevarla a los libros, donde el problema adquiría grandes proporciones. Revolucionario en teoría, quedó intensamente impresionado por las revoluciones de América y Francia, y adversario de los soberanos y las leyes, manifestaba una índole violenta, incluso a través de su aspecto físico. De escasa talla, y con anchos hombros cuadrados y una gran cabeza autoritaria, poseía el tipo de los hombres de la Revolución Francesa. Por otra parte, era impresionable y sincero, poseía el entusiasmo y el sentido de la inocencia propios de un eterno muchacho o de un primitivo. Juzgaba realidades materiales las creaciones de su viva imaginación. Así, el acontecimiento más notable de su vida hubo de ser la visión de gran número de ángeles sobre un árbol. Blake contaba entonces 10 años escasos, y, en adelante, tuvo coloquios con profetas y santos encarnados. La lectura de textos de literatura mística y ocultista le afianzó en sus creencias sobre el valor de su experiencia de visionario. Su idea cardinal llegó a ser la desconfianza absoluta en el testimonio de los sentidos. Para William Blake, estos suponen barreras que se interponen entre el alma y la verdadera sabiduría y el goce de la eternidad. Al negar el mundo sensible, no veía las cosas como aparecen, sino únicamente los tipos y las ideas eternas y más reales que aquellas mismas. No los corderos, sino el cordero, ni los tigres, antes bien el tigre. Tales arquetipos se presentaban a sus ojos con un relieve particular, que dio lugar a la manera exaltada de sus grabados. Como artista, por tanto, Blake resulta un típico manierista, en la línea de Fuseli. En él se realiza la disolución de las formas clásicas, y ello sin que se haya llegado todavía al nuevo equilibrio romántico. La gran intensidad visionaria de William Blake se refleja tanto en su obra poética como pictórica. El rechazo a la observación directa de la naturaleza como fuente creativa le llevó a encerrarse únicamente en su mirada interior. Así, creaba sus figuras sin preocuparse de la estructura anatómica o de las proporciones, pues consideraba que corregir lo que fielmente había plasmado de su visión interior resultaba demasiado banal, ligero y superficial para un proceso que, como él mismo dijo, se adentraba en proporciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre. En la obra del artista deben señalarse los monotipos realizados a partir de 1793, entre los cuales destaca Nabucodonosor, 1795, Tate Gallery, Londres. En el tratamiento de este tema, en que un hombre desdichado sufre la transformación en un animal, el artista pone de manifiesto cierta frialdad estructurada frente a lo irreal. En esta obra se aprecian los elementos más característicos del estilo de Blake: el predominio del dibujo sobre el color, el recurso a los contornos ondulantes, que confieren a las figuras ritmo y vitalidad, la simplicidad monumental de sus formas estilizadas y la gestualidad de intenso dramatismo. Blake utilizó técnicas nuevas de grabado e impresión, como el grabado a la acuarela en color o miniaturas impresas.
Para el artista, el texto y las ilustraciones debían constituir un todo. Cabe destacar sus ilustraciones del libro de Job, la Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de Milton. Ilustró también sus propios libros, Los Cantos de Inocencia, impresos por primera vez en 1789, y Los Cantos de Experiencia, en 1794. En ellos combina magistralmente texto e imagen con una técnica que se superpone al aguafuerte y al acabado a mano, estableciendo una íntima fusión entre el mundo de las ideas y el de los estímulos visibles. A Blake le interesaba expresar el mundo a través de las emociones, más allá de la razón, pero esa cualidad de visionario en Blake no fue más que una fuerza mística y espiritual. La mayor parte de los escritos de William Blake fue publicada en una forma que él mismo inventó y empezó a emplear hacia 1788. Con arreglo a este método de Illuminated Printing, impresión miniada, el texto y sus ilustraciones eran trasladados en sentido inverso encima de planchas de cobre con una sustancia no alterable por la acción de los ácidos, una especie de barniz. Luego estas eran grabadas como un aguafuerte hasta que, por último, toda la ilustración adquiría relieve. Después se obtenían con ello los grabados, que más tarde el artista iluminaba delicadamente a la acuarela, con lo cual cada una de las copias poseía una individualidad propia. Hacia 1793, Blake introdujo una modificación en el procedimiento original, el woodcutting on copper, talla sobre cobre, empleado junto con el otro método en casi todas las obras impresas a partir de aquella fecha. En tal sistema la plancha era recubierta al principio con un fondo. Las partes que habían de ser grabadas, o sea los contornos del dibujo, eran sacadas con un instrumento puntiagudo. Luego se quitaba el fondo en el espacio destinado al texto, que era llevado sobre el metal como en el otro procedimiento y, finalmente, se grababa todo el cobre mediante el ácido. Solo en algunas de las obras de Blake se utilizó el método corriente de grabado. La personalidad de William Blake resultaba demasiado excepcional como para que pudiera ser incluida en la tradición inglesa y hacer escuela, siquiera en pintura tuviese algún seguidor, como Samuel Palmer. Con todo, desde su revalidación en 1863 por obra de los prerrafaelistas, conoció una amplia fortuna póstuma. Como poeta, Las bodas del cielo y del infierno es su obra más divulgada. Revela una clara influencia de Swedenborg, y es una mezcla de visiones apocalípticas y de aforismos civilinos. A pesar de que la perspectiva actual, después de los avances del psicoanálisis y la antropología, permite acceder a la obra de Blake de otro modo, esta evidencia una sabiduría inusual que se caracteriza por reflejar la oscuridad de lo inaccesible. Como otros contemporáneos, William Blake descubrió las fisuras y lagunas que la ilustración dejaba de lado ante cuestiones de gran trascendencia, y espetó su particular alegato con una densidad profética y una energía premonitoria que lo convirtieron en una figura clave para el desarrollo de la poética romántica. La bruja de Blair. Hay bastante gente que desconoce que la exitosa película de El proyecto de la bruja de Blair está basado en una leyenda real. Para conocerla debemos retroceder hasta el año 1785, donde en Washington existía un pequeño poblado llamado Blair. La conmoción se adueñó de la localidad cuando varios niños acusaban a la joven Ellie Edward de bruja y haber sido secuestrados por ella. El fin del secuestro era al parecer, extraer su sangre. En el pueblo fue condenada a muerte luego de ser acusada de brujería, aunque contrariamente a lo que sucedió en la Inquisición, no fue quemada en la hoguera, sino que, desnuda, fue atada a un árbol en una noche gélida en el medio de un bosque de Blair. Lo más extraño de todo esto es que al año siguiente, todos los niños que la habían acusado desaparecieron de forma misteriosa, provocando que la población entera decidiese abandonar Blair. Sobre la antigua localidad fue construida la ciudad de Burkittville hacia mediados de 1800, pero acontecimientos extraños comenzaron a suceder. 7 personas fueron, literalmente, despedazadas cuando estaban a la búsqueda de otra, una niña se ahoga en el río aparentemente por un ser sobrenatural y finalmente, hacia 1940, un vagabundo de la ciudad asesina a 7 niños de forma brutal, aduciendo que había sido inducido por la vieja bruja de Blair. En este año 1785 se pudo ver por última vez al que dicen ser un hombre inmortal más famoso de la historia. El conde Saint-Germain. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador.
Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Convención en 1785. El ritual que se celebró en algún castillo de Alemania. Ese fue el Festival de la Bestia del año 1785, donde por supuesto estaba William Blake, Saint-Germain, el conde inmortal. Considerado como un genio en el arte, la política y la alquimia, el conde de Saint-Germain apareció aparentemente de la nada, sin registro de nacimiento o documentos que justificaran su identidad. La leyenda del misterioso conde se extendió por toda Europa durante cientos de años de un noble que afirmaba tener más de 300 años. Él era conocido por muchos de los más famosos personajes de la historia europea, como Casanova, Madame de Pompadour, Voltaire, el rey Luis XV de Francia, Catalina la Grande, Franz Anton Mesmer y otros. ¿Podría ser realmente un verdadero inmortal caminando entre nosotros? ¿Podría haber descubierto el conde de Saint-Germain la fuente de vida? Estas son algunas de las cuestiones que rodean al personaje histórico conocido como el conde de Saint-Germain. Orígenes. El nacimiento de Saint-Germain es todo un misterio, aunque según algunos registros parecen indicar que nació en la década de 1690. Annie Besant, teósofa inglesa, afirmó que era el descendiente de Francis Rákóczi II, príncipe de Transilvania en 1690. Pero otros datos apuntan a que él vivió en la época de Jesús, asistiendo a la boda de Caná. También se decía que estuvo presente en el concilio de Nicea en el año 325 DC. Otras fuentes dicen que él era en realidad el hijo de un rey húngaro, explicando así su gran educación, el amor por el arte y todos sus conocimientos. Los que le miraban a los ojos decían que se sentían influenciados y que las mujeres caían enamoradas inmediatamente, incluyendo Madame de Pompadour. Los ancianos de la corte afirmaron haberlo conocido unos 50 años antes, pero él nunca envejecía. Algunos llegaron a afirmar que nunca lo vieron comer, mientras otros decían que vivía comiendo a base de cereales y pollo. El conde de Saint-Germain y la alta aristocracia. Saint-Germain fue conocido en la alta sociedad europea en 1742. Él acababa de pasar 5 años con el Shah de la corte de Persia, donde aprendió el oficio de joyero. La realeza y los poderosos estaban encantados con sus altos conocimientos de la ciencia y la historia, su capacidad musical, su encanto natural y el ingenio. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo holandés, francés, alemán, español, portugués, ruso e inglés, el griego antiguo y el sánscrito. Pero fue en 1760 cuando se originó la idea de que Saint-Germain podría ser inmortal. En París ese mismo año, la condesa oyó que un conde de Saint-Germain había llegado para una velada en la mansión de Madame de Pompadour, la amante del rey Luis XV de Francia. La anciana condesa tenía mucha curiosidad porque ella había conocido a un conde de Saint-Germain en Venecia en 1710. Al encontrarse con él de nuevo, ella se sorprendió al ver que no había envejecido y le preguntó si era el hijo del conde que ella conoció en Venecia. No, señora, respondió el conde de Saint-Germain, pero yo vivía en Venecia a finales del siglo pasado y comienzos de este, he tenido el honor de haberla conocido bella y hermosa. La condesa perpleja dijo, perdóneme, pero eso imposible. El conde de Saint-Germain que conocí en aquellos días tenía por lo menos 45 años. Y es la misma edad que tiene usted. El conde con una sonrisa de complicidad le respondió, señora, yo soy muy viejo. La condesa asombrada le dijo que debería tener 100 años. El conde consiguió convencer a la condesa de que era el mismo hombre que ella conoció en Venecia, dándole todo tipo de detalles de sus encuentros anteriores y de la vida en Venecia 50 años atrás. Saint-Germain el inmortal. Saint-Germain durante 40 años viajó por toda Europa, y en todo ese tiempo nunca parecía envejecer. Aquellos que lo conocieron quedaron impresionados por muchas de sus capacidades y peculiaridades. Podía tocar el violín como un virtuoso. Era un consumado pintor. Por los lugares por donde viajaba, creaba un laboratorio especialmente elaborado para la alquimia. Parecía ser un hombre de gran riqueza, muchas personas no sabían de dónde había conseguido tanto poder. Cenaba a menudo con sus amigos, pero rara vez se le veía comer en público. Se decía que él subsistió con una dieta de harina de avena, aunque nadie pudo comprobarlo. Prescribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para el teñido del cabello. Amaba las joyas. Él había perfeccionado una técnica para pulir las joyas. Él afirmó que era capaz de fusionar varios diamantes pequeños en uno grande.
También dijo que podría hacer que las perlas crecieran hasta tamaños increíbles. Ha estado vinculado a varias sociedades secretas, como los Rosacruces, masones, Sociedad de los Hermanos Asiáticos, los Caballeros de la Luz, los Illuminati y la Orden de los Templarios. El reconocido filósofo, Voltaire, dijo de Saint-Germain que es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo. A lo largo del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain continuó utilizando sus conocimientos en la política y en ciertos ámbitos de la élite europea. En la década de 1740, se convirtió en un diplomático de confianza de la corte del rey Luis XV de Francia, realizando misiones secretas para él en Inglaterra. En 1760 realizó una función similar en La Haya, donde se reunió con el amante infame, Giacomo Casanova. Casanova dijo de Saint-Germain, este hombre extraordinario estoy seguro de que tenía 300 años, y que conocía el secreto de la medicina universal, que poseía un dominio sobre la naturaleza, que podría derretir diamantes. En 1762 viajó a Rusia, donde se dice que fue cómplice de una conspiración que puso a Catalina la Grande en el trono. Más tarde también fue el informante de los ejércitos imperiales de Rusia en la guerra contra Turquía, que ganaron. En 1774 regresó a Francia, cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono. Al parecer les advirtió de la revolución que estaba por venir 15 años después. En 1779 se trasladó a Hamburgo, Alemania, donde tuvo una gran amistad con el príncipe Carlos I de Hesse-Kassel. Los siguientes 5 años, vivió como un invitado en el castillo del príncipe en Eckernförde. El conde de Saint-Germain pasó sus últimos años escribiendo un manuscrito conocido como la Tres Sainte Trinosopie, un clásico de la literatura ocultista. El libro está escrito en una mezcla de jeroglíficos y con lenguaje moderno, considerado por muchos la Biblia del ocultismo. Y, según los registros locales, Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Las pruebas de su inmortalidad. Para cualquier persona la muerte es el fin de su existencia, pero no para el conde Saint-Germain. Él seguiría siendo visto a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX. En 1785 se le vio en Alemania con Franz Anton Mesmer, el conocido hipnotizador. Algunos dicen que fue el propio Saint-Germain que le enseñó a Mesmer las líneas básicas para el hipnotismo y el magnetismo personal. Los registros oficiales de la masonería muestran que eligieron a Saint-Germain como su representante para una convención en 1785. Tras la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa en 1789, la condesa d'Adhemar dijo que tuvo una larga conversación con el conde de Saint-Germain. Supuestamente le advirtió del futuro de Francia. En 1821, ella escribió: he visto a Saint-Germain de nuevo, lo vi cuando la reina Antonieta fue asesinada, al día siguiente de la muerte del duque de Enghien en enero de 1815, y en la víspera del asesinato del duque de Berry. La última vez que lo vio fue en 1820 y siempre parecía ser un hombre de no más de 40 años. El espiritismo moderno desarrolla prácticas espiritistas antiguas. En este sentido el médico alemán Franz Anton Mesmer comienza a realizar experiencias en 1774. Él pensaba que los astros eran responsables de nuestras enfermedades y realizó prácticas de espiritismo e hipnotismo. En este mismo momento también actúa el filósofo Swedenborg, que declara que ha recibido de Dios el poder para comunicarse con otro mundo y explicar las escrituras. Esto último también lo afirmará Allan Kardec, espiritista francés. Después de estos precedentes podemos afirmar que el espiritismo moderno comienza a actuar en el año 1897 en Hydesville, New York, USA, en una granja donde vivía la familia Fox con sus 2 niñas Margarita y Katie. Su madre pidió a uno que daba golpes en la casa que si era un ser humano diese un golpe y que si era un espíritu diese 2 golpes. Como se escucharon 2 golpes empezó a creer en los espíritus y en la posibilidad de relacionarse con ellos por medio de golpes y otras prácticas. Sus hijas entraron poco a poco en prácticas espiritistas. Sin embargo, parece que los espíritus no les ayudaron mucho, ya que se afirma que terminaron en la miseria y el alcoholismo. Quien supuestamente se comunicaría con las hermanas Fox sería el espíritu de Charles Rosna, quien había sido asesinado a los 31 años. Parte de su esqueleto fue encontrado en el sótano de su casa. Posteriormente estas hermanas cambian su pensamiento. Su fama creció rápidamente, extendiéndose el espiritismo en Estados Unidos y en Europa. Las hermanas Fox reconocieron públicamente que se trataba de trucos.
Sin embargo, esto no logró detener la expansión y alcanzó los 5 continentes, especialmente a Latinoamérica. Se calcula que en Brasil habrá 3 millones de espiritistas, y 1 millón en los demás países del continente. El espiritismo representa la máxima superstición de los tiempos actuales, que procura hacer adeptos adivinando el porvenir y curando las enfermedades. Pretende descubrir lo referente a otra vida, interrogando a los espíritus de los difuntos por medio de un intermediario, medium, en trance. No se presenta como religión sino como ciencia. Su lema es: el espiritismo no impone dogmas, sino que invita al estudio. También el francés Denis Hippolyte Léon Rivail, que nació en Lyon en 1804, se dedicó al espiritismo. Él tomó el nombre de Allan Kardec, que creía que era el nombre de su existencia anterior. A través de la historia del espiritismo, va tomando diferentes formas y teniendo diversas prácticas. Antiguamente a estas prácticas se le daba otros nombres como magia. Como ya dijimos, estaban metidos en esto personas como los hechiceros, pitonisas, adivinos, brujas. Incluso la Biblia hace referencia a ello. Hoy el espiritismo está muy presente entre nosotros, especialmente en el Brasil. Se le llama de diferentes formas: espiritismo común, bajo espiritismo, espiritismo científico, kardecista. En cada uno encontramos diversos aspectos. Al existir varios espiritismos se dan muchos matices, incluso respecto de la reencarnación. Hay países en donde toman otros nombres, tal es el caso de la Escuela Científica Basilio, fundada por Blanca Aubreton de Lambert en 1917, con quien colaboró Eugenio Poral. También está la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el español residente en Argentina en 1911 Joaquín Trincado. Doctrina: existencia de Dios. Inteligencia cósmica responsable de la creación y del sustentamiento del universo. Existencia del espíritu o alma. Se halla envuelto por el periespíritu, que conserva hasta la memoria después de la muerte y asegura la identidad individual de cada persona. Ley de la reencarnación, por la cual todas las criaturas van evolucionando sucesivamente en el plano intelectual y moral, ya que expían los errores del pasado. Ley de la pluralidad de los mundos. La existencia de varios planos habitados, que ofrecen un ámbito universal para la evolución del espíritu. Ley del karma o casualidad moral, por lo cual se entrelazan las vidas sucesivas del espíritu, dándosele un destino acorde a sus acciones anteriores. La Biblia no es palabra de Dios. El Evangelio contiene el espiritismo que Jesús aprendió de los esenios, una secta de aquel tiempo. Dios no es una persona. Todos los hombres formamos a Dios. Jesús fue un hombre extraordinario. Actuaba como intermediario entre los hombres y los espíritus. Jesús no resucitó corporalmente sino espiritualmente. No hubo ningún pecado original. Es que el espíritu bajó a la materia. Si uno obedece a las leyes físicas y espirituales, encuentra la felicidad. Jesús no nos salvó de ningún pecado. No es nuestro Salvador. No existe el infierno. Hay 7 esferas para los espíritus de los difuntos. Las esferas inferiores son para los malos. Allá sufren y conforme se arrepientan, se van purificando y subiendo hasta las esferas superiores donde se goza. A partir de los datos biográficos de Mesmer, se contextualiza su trabajo terapéutico y se entiende el origen del mismo. Se narran los hechos más importantes en la defensa de su modelo ante una academia que no comprende ni valora la esencia de su trabajo. El poder de la sugestión hipnótica, poder que ni el mismo Mesmer llega a comprender, perdido entre su propia teoría del magnetismo animal, que le aleja cada vez más de su verdadero descubrimiento. Se describen las experiencias clínicas de Mesmer y su actuar ante determinadas dolencias. Franz Anton Mesmer, 1734-1815, nació en la aldea de Ichnang, junto al lago Constanza, en Alemania. Era hijo del guardabosque al servicio del obispo local. Estudió teología, primero en Dillingen y luego en Ingolstadt, donde se doctoró en filosofía. Más tarde se trasladó a Viena, allí cursó Derecho y recibió otra investidura doctoral, esta vez en Medicina. El nombre de su tesis doctoral fue «Sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano», de 1766. Debéis saber que la acción de la voluntad es, en medicina, un importante factor para Celso. Es verdad que, sin saberlo él mismo, Mesmer ha descubierto algo infinitamente mejor que un nuevo camino. Como Colón, ha dado un nuevo continente a la ciencia, con infinitos archipiélagos y tierras vírgenes que han de tardar largo tiempo en ser explorados. La psicoterapia Stefan Zweig. El magnetismo animal no es en modo alguno lo que los médicos creen, un remedio misterioso. Es una ciencia que tiene sus principios, consecuencias y reglas. El magnetismo animal podría convertirse en una moda.
Cada cual querría brillar con ello y sacar del hecho más o menos de lo que hay en realidad. Se haría mal uso de esta propiedad, haciendo que a la postre degenerase en un problema cuya solución quedaría relegada tal vez a los siglos venideros. Franz Mesmer. Posteriormente, Mesmer logró su independencia económica al casarse con la viuda del consejero de corte Van Bosch, quien era muy rica, acontecimiento que le permitió dedicarse a varios de sus pasatiempos, como la ciencia y el patrocinio de las artes musicales. Apoyó a Haydn, Gluck y al joven Mozart, pues Leopold, su padre, era su amigo. Incluso se atrevió a apadrinar la primera gran producción escénica de Mozart en los jardines de su mansión, la casa número 261, que emulaba un Versalles en miniatura, Zweig, 1932. Mesmer se presentó, ante todo, como un hombre polifacético, erudito, con sólida educación, inteligente, de espíritu intuitivo y penetrante, y de carácter sensible y franco. Todo ello es importante a la hora de debatir el juicio que la historia dejó sobre él, de charlatán o curandero. Puede que haya incurrido en muchos errores de concepto e incluso de ideas extravagantes y que llegaron a adolecer de un falso misticismo, pero está muy lejos de ser un embaucador. Mesmer desarrolló sus ideas del magnetismo animal a partir de su trabajo inicial expuesto en su tesis doctoral de 1766. Intentó poner de acuerdo los principios científicos de Newton y Descartes, entrelazándolos con la vieja astrología de Helmont y Paracelso. Defendió la idea de un fluido magnético universal, reformulando bajo su interpretación las ideas de Newton sobre el éter y la gravitación. Se mueve con la máxima celeridad, actúa a distancia, se refleja y refracta, como la luz. Es inactivado por algunos cuerpos y cura directamente las enfermedades nerviosas e indirectamente todas las restantes. López Piñero, 2002. En el verano de 1774, Mesmer fue testigo de una notable cura lograda mediante la aplicación de imanes en el cuerpo de un paciente. El trabajo con imanes desarrollado por Maximilian Ell, director del Observatorio Astronómico de Viena, inspiró a Mesmer y lo llevó a construir la hipótesis de que la importancia no estaba en el imán sino en el magnetismo animal que éste conducía. Mesmer empezó a aplicar sus conocimientos y a experimentar con sus pacientes los nuevos tratamientos, encontrando sorprendentes resultados. Posteriormente, inició su viaje por Europa Central y conoció al sacerdote católico Johann J. Gassner, famoso por sus curas por exorcismo. Es allí donde reconoció que el fluido animal no estaba limitado a la acción de los imanes sino que éste, también, se manifestaba en los organismos vivos, particularmente en el hombre, con efectos análogos a los logrados con el imán. Por lo tanto, su sistema terapéutico comenzó a basarse en la facilitación del curso del fluido magnético por el organismo mediante pases y masajes ejercidos, principalmente, sobre los órganos enfermos. Mesmer supuso la existencia de polos de atracción y de repulsión animal, cuya fuerza podía ser transmitida, inducida, modificada, destruida o reforzada. Así, la salud era el efecto final de una distribución equilibrada de fluido vital en aquellos polos. Mesmer llegó a creer que algunos seres humanos poseían propiedades semejantes a las de los imanes y que, por lo tanto, podían transmitir su propio magnetismo animal a otros objetos y personas. Dado que la enfermedad era considerada como producto de una distribución inadecuada o una carencia de magnetismo animal, la curación podía lograrse mediante la corrección de los defectos de distribución o de las insuficiencias mediante el uso de poderosas fuentes de magnetismo vital. El éxito de una nueva terapia en acción. Una vez Mesmer obtuvo la información de ella sobre los imanes y su posibilidad curativa, empezó a experimentar con ellos en diferentes pacientes y dolencias. Mesmer atendió por igual a personas con recursos económicos o sin ellos, debido a que su holgada situación le permitía preocuparse más por entender el nuevo sistema de terapia que tenía entre manos, que por lucrarse por medio de él. Pero ahora veamos cómo se desarrollaron estas iniciales sesiones de terapia. Mesmer aplicó dos imanes a su paciente, uno en el lado izquierdo superior y otro en el lado derecho inferior, esto con el fin de que el misterioso fluido atravesara en circuito cerrado todo el cuerpo, restableciendo la armonía perdida por medio del flujo y el reflujo. Para aumentar su influencia curativa, Mesmer tuvo colgado al cuello, y dentro de una bolsita de cuero, un imán, pero además quiso transmitir el fluido magnético por medio de otros objetos, por lo cual magnetizó el agua, hizo bañar en ella a los enfermos y también hizo que la bebieran.
Magnetizó por frotamiento tazas y platos de porcelana, vestidos, camas, espejos, que reflejaran el fluido, e instrumentos musicales que esparcieran por medio de sus notas la virtud curativa. Mesmer estaba convencido de que la fuerza magnética podía ser transmitida mediante conducciones, embotellada y concentrada en acumuladores, como si fuera energía eléctrica, de manera que creó las famosas cubas de la salud, un recipiente de madera tapado, en el que 2 hileras de botellas llenas de agua magnetizada corrían convergentes a una barra de acero provista de puntas conductoras movibles, de las que el paciente podía aplicarse algunas en la región dolorida. Una vez construida esta especie de batería magnética Zweig, 1932, Mesmer situaba a sus pacientes alrededor de ella, en contacto unos con otros a través de la punta de los dedos, formando una especie de cadena. Lo que Mesmer quería comprobar era que al transmitirse el magnetismo animal a través de varios organismos, la corriente aumentaba. Es importante notar el parecido de este ritual con las sesiones de espiritismo, que solo unos años después se pondrían tan de moda en la nobleza europea y que tanto mal harían al mesmerismo, como estrategia de terapia, al meterles en el mismo saco de charlatanería y superchería. Mesmer también experimentó magnetizando árboles y lagos, o animales como gatos y perros. En estos casos, sus pacientes sumergían sus pies desnudos en el agua, o se comunicaban con los árboles por medio de cuerdas sujetas a sus manos, mientras él tocaba el violín magnetizado, con el fin de aumentar el efecto curativo. William Blake, el conde de Saint-Germain, Franz Anton Mesmer y Jean-Paul Marat. Estos 4 nombres ilustres fueron los maestros de ceremonias del Festival de la Bestia del año 1785. Aquel año, después de esperar 28 años, se abriría el portal dimensional para la entrada de Lucifer Satanás, el portador de la luz. El acontecimiento de este ritual satánico tuvo lugar en el año 1785 en el castillo de Celle en Baja Sajonia. Era una de las residencias de la casa de Brunswick-Luneburgo. Esta construcción de 4 alas es el mayor castillo en la región meridional del Brezal de Luneburgo. Los 4 maestros, llamados magos negros encargados de realizar el ritual de apertura de portal dimensional para la entrada de Lucifer son William Blake, el conde de Saint-Germain, Franz Anton Mesmer y Jean-Paul Marat. Todos ellos fueron personas creyentes que renunciaron a la fe cristiana. Todos ellos conocen secretos de alquimia, cábala y satanismo. William Blake viene desde su tierra a Inglaterra hasta Alemania, primero para en Francia y luego desde Francia directo a Alemania. William Blake fue un poeta, pintor y grabador inglés. Aunque permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. 1785, Mesmer abandonó París, donde había vivido 7 años. Para acudir al castillo de Alemania en el castillo de Celle en Baja Sajonia, él es el segundo mago negro encargado de abrir este portal. Franz Anton Mesmer, nacido Friedrich Anton Mesmer, n. 23 de mayo de 1734, en Iznan, Suabia, Alemania, 5 de marzo de 1815, en Meersburg, Alemania, fue un médico alemán. Descubrió lo que él llamó magnetismo animal y otros después llamaron mesmerismo. Franz Anton Mesmer llega a Alemania acompañado del conde de Saint-Germain, un ser inmortal, vivo desde la época de Jesús. El conde de Saint-Germain fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. Ese mismo año de 1785 el Marqués de Sade escribe y explica cómo suelen ser los festivales de la bestia celebrados cada 28 años en su libro que será prohibido los 120 días de Sodoma. El Marqués de Sade no puede acudir al castillo al estar encerrado en la cárcel de la Bastilla, París, pero se las ingenia para que los 15 volúmenes manuscritos de los 120 días de Sodoma lleguen a su editor y este los haga llegar al castillo de Celle. Jean-Paul Marat llega desde Suiza al castillo, fue un científico y médico francés que realizó gran parte de su carrera en el Reino Unido, pero que resulta más conocido como activista, periodista y político durante la Revolución Francesa. Se le identificó con el ala izquierdista de la Revolución, los jacobinos. Su primera obra publicada, escrita en inglés y más tarde traducida y publicada en francés, su idioma nativo, fue Philosophicales Iron Man, ensayo filosófico sobre el hombre, 1773, donde demostraba atesorar un extenso conocimiento de los filósofos ingleses, franceses, alemanes, italianos y españoles. El ensayo ataca directamente a Claude Adrien Helvetius, quien, en su ensayo del Esprit, sobre el espíritu, declaraba que el conocimiento de la ciencia era innecesario para un filósofo.
Marat opinaba que solo la fisiología podía solucionar los problemas de conexión entre el cuerpo y el alma. Aquí en esta cumbre satánica del año 1785, no solo se realizó la apertura de este portal sino que el portador de la luz, Lucifer dejó los acontecimientos que tendrían que ser realizados por los siguientes 28 años hasta el próximo portal dimensional del año 1813. Fue aquí donde se planeó y orquestó la Revolución Francesa entre otras cosas. Sin duda el personaje más importante en este castillo es Conde de Saint-Germain del que se dice en esa época 1785 que tiene más de 2000 años. El nombre del conde de St. Germain suena familiar a todos los estudiantes de magia y artes ocultas. Es bien sabido que él llegó a París en la época de Luis XV y fundó una logia de masonería ocultista en dicha ciudad. Posteriormente, su amigo y pupilo, Cagliostro, se convirtió en el precursor y fundador de otras logias similares. St. Germain se propuso reformar el oficio masónico, revelando a unos cuantos elegidos la sabiduría oculta del antiguo Oriente. Fue así como permitió a sus amigos de logia realizar copias de ciertos escritos en su posesión, siendo este manuscrito uno de dichas copias. Este perteneció, como puede observarse por la inscripción de la primera página, a Antoine Louis Moret, un hombre quien desempeñó parte activa tras los escenarios políticos, a comienzos del siglo pasado. El conde de St. Germain tiene el manuscrito para abrir los portales dimensionales. Y ese año se abrirá uno en el castillo de Alemania. Solo existe otro manuscrito perteneciente al conde de Saint-Germain, el cual es de conocimiento público, y se preserva en la biblioteca Library of Troyes, editorial Phoenix Press, Los Ángeles, 1933. El manuscrito inicia así. Esta es la magia santa, revelada a Moy, es descubierta en un monumento egipcio y preciosamente preservada en Asia bajo el emblema de un dragón alado. Este documento provee instrucciones específicas para el cumplimiento de los tres objetivos principales: el descubrimiento de tesoros perdidos en el mar, el descubrimiento de diamantes y minas de oro y plata, y la prolongación de la vida y la apertura de los portales dimensionales. El Festival de la Bestia. He hecho ocasionales referencias sobre el tema en varias de mis lecturas y ha atrapado la atención de algunos de mis lectores. He sido animado a escribir sobre este ritual a través de los años, y siempre encontraba cosas más urgentes que hacer. Mis variadas fuentes me han dado testimonios independientes unos de otros, y esto me ha llevado a la conclusión de que la renombrada ceremonia de hecho existe. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán, y para los Illuminati. Hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como: ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. Permítanme citar varios artículos de lo oculto que están disponibles para el público. Estos libros ayudarán a documentar varios elementos del ritual del Festival de la Bestia. Por supuesto, brujas experimentadas encontrarán estas citas de vital importancia. Pero yo escribo este artículo para los cristianos y gente en general que no gustan de este tipo de cuestiones. La Enciclopedia de lo Oculto de Lewis Spencer, originalmente publicada en 1920, dice en la página 263 en la sección dedicada a números mágicos: en rituales mágicos, los números juegan una parte importante. El Concilio de las Brujas en el área de Portland recomienda comprar el libro de las sombras, como método para que las nuevas brujas aprendan el arte de la brujería. En su pack 151 en el capítulo relativo a magia, mito y simbolismo, al lector se le indica que los números apelan al inconsciente y que los números son usados como símbolos. Muchos son usados para implantar ideas en el subconsciente. El Festival de la Bestia es asociado con el número 28, así como su reverso, 82, y también como su combinación 7 veces 4. Uno de los mejores libros en cuanto a números y su magia es el de Aleister Crowley, La Tabla de Correspondencias. En la pack 58 del libro de Crowley, de la Tabla de Correspondencias de la Orden de Kiplot, se informa que el 28 es el número de la bestia, que es Baimirón quien es bestial.
Crowley dice también que el número 28 está asociado con el unicornio, el pavo real y el arco iris, vidrio artificial, la calcedonia que sugiere nubes, y en astrología en general, el 28 se asocia con perfumes como el rubar y el estamonía, y tres bestias con cabeza de toro, cabeza humana, y cabeza de carnero, montando un dragón. En el libro, Gematría, acerca de la numerología de los números místicos, dice que en el universo estático el 28 significa poder. Netzach, que también se escribe Netzach, y en el mundo de los magos significa, mi victoria, mi poder. Por cierto, Netzach es usado en el mundo de Dios, Cap. 29:11, Yahvé el Grande, el Poderoso, la Gloria, la Victoria y la Majestuosidad. Netzach significa un objeto brillante como una estrella, que viaja a través de, significa una meta dorada que ha sido alcanzada. No hay ninguna duda de que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso. Acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28. De acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. El lector podrá notar que grandes cambios se dieron en los años de 1953-1954. La primer Junta Bilderberg tuvo lugar en 1954. Este fue el tiempo en el que todas las facciones del poder mundial firmaron un pacto de cooperación. Fue la primer trama secreta en el que un genuino nuevo orden mundial pasó a saltar al primer plano de la escena. El Priorato de Sion, la orden secreta detrás de los Caballeros Templarios, comenzaron en estos años a diseminar información acerca de ellos mismos. Los Estados Unidos pasaron de dar énfasis a las armas convencionales, a utilizar un armamento nuclear. Los Estados Unidos pasaron a propagar también la energía atómica a nivel mundial, con el programa de átomos por la paz. Un gran número de ocultistas habían predecido este cambio de la energía nuclear tanto para la paz como para la guerra. Otra proyección de la energía era que el dinero pasaría a ser unidades de energía. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra. Él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia. En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de un año de duración. Sin embargo, hay una pequeña ceremonia realizada antes del equinoccio de otoño, aproximadamente alrededor del 5 al 7 de septiembre, el cual es llamado la ceremonia de la boda de la bestia. Recordemos la película de la familia Illuminati Disney, La Bella y la Bestia, que también puede ser llamada el Festival de la Bestia, pero esta ceremonia es un microcosmos de lo que representa la principal, es como un preludio o preparación para la gran ceremonia, uno le podría llamar una imitación. También fue remarcado por un informante, que el Festival de la Bestia en 1982, fue el 13º desde 1618, y que el Festival de la Bestia en 1618 había sido un evento bastante significativo.